Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Bienvenidos a todos. Este es un momento que quiero compartir con ustedes. Quiero dejar una semilla de sabiduría en este momento por lo que está pasando en el país. Quiero hablar acerca de una profecía que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y es una profecía más que nos dice que el tiempo está cerca, que la segunda venida del Señor está cerca. Cuando Jesús al final de los tiempos, o anuncia al final de los tiempos mejor, Él advierte que por nuestra fe en Él íbamos a ser perseguidos y odiados. Quiero que vayas a la palabra, por favor, a Lucas 21:12 en adelante. 21:12 solamente. Dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, vamos a ser llevados a cárceles, vamos a ser puestos delante de reyes y de gobernantes, dice la palabra. Y yo creo que esto se está viviendo actualmente delante de nuestros ojos. Estamos viviendo un tiempo de persecución. Ayer nada más, con esto de la votación que hubo para pedirle al ministro de Justicia, de Defensa, que saliera del cargo, como los representantes cristianos votaron a favor de que se quedara, porque estaban manteniendo un derecho constitucional, la gente salió a agredir a los cristianos. Entonces, es una profecía que se está cumpliendo actualmente. Quiero que miremos también Juan 16, del 1 al 4, por favor. Y dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Señor. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo he dicho al principio, porque yo estaba con vosotros. Miren qué importante. Aquí Jesús está diciendo que van incluso a matarnos y a expulsarnos de sinagogas y a todo esto, a ultrajarnos, y lo harán porque no conocen al Padre. No conocen al Padre, ni lo conocen a Él. Seremos expulsados de las sinagogas. Todo el Señor lo tenía ya dicho. Y esto se está cumpliendo, como les digo, es una profecía más. Mateo 10:7 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Esto no es bueno? Claro que sí. Sin embargo, en el versículo 16, Jesús continúa diciendo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y de los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué haréis, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que vais a hablar,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién nos va a aborrecer? ¿Quién es el que nos va a aborrecer? Y de una vez pensamos, el mundo. Y sí, el mundo nos aborrece. Ayer el mundo salió a decir que los cristianos estábamos a favor de que mataran gente, cuando eso no es cierto. Nosotros defendemos la constitucionalidad, defendemos el derecho que tiene la gente de protestar, pero también debemos defender nuestras autoridades. La palabra dice que el que se opone a la autoridad, a Dios se opone. Defendemos la vida, estamos en contra del aborto, estamos en contra de las muertes. Pero no quiere decir que estamos a favor de que una autoridad mate a alguien. No, y lo rechazamos. Pero hay un plan de desestabilizar al país y en eso nosotros no podemos participar. Y es por eso que nos abstenemos a veces de dar nuestro punto de vista. Y es por eso también que incluso debemos apoyar a la constitucionalidad del país. No estoy de acuerdo con la violencia. No estoy de acuerdo con la violencia. Pero miren que hay otra parte también. Ahí claramente veíamos que íbamos a ser entregados al mundo. Pero también decía que a las sinagogas. O sea, que el odio viene también de los mismos creyentes. Hay muchos creyentes que no han sido entrenados y entendidos en los tiempos. No saben el tiempo que estamos pasando. Y por eso sus opiniones están fuera de foco. Muchos incluso han llegado a apoyar políticas que van completamente en contra de la palabra. Entonces, la persecución también viene de las iglesias, también viene del pueblo de Dios. Y ahí lo leíamos claramente, dice, y en sus sinagogas os azotarán. Vamos a ser azotados por el mismo pueblo de Dios, por los mismos creyentes. En Lucas 21:13 se sigue profetizando acerca de todo esto. Y dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aquí vuelve y nos dice que incluso nuestra familia nos va a señalar. Y tal vez nuestra familia lo está haciendo. Tal vez cuando damos nuestra opinión, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo que se haga esto, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo con esto. La familia empieza a decir, claro, es que ustedes quieren esto. Y empiezan a juzgar. Y la palabra ya estaba escrito que así sería. Y nos habla que esto es una señal más del último tiempo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú de qué lado estás? ¿Del lado de Jesús o del lado de los que se oponen a Él, a su nombre y a su identidad? Tienes que dejar esto muy claro. Incluso muchos han salido a publicar que Jesús también era un líder social,
y que Jesús hacía esto y que se opuso a sus autoridades y bueno, un poco de cosas que están sacando de contexto realmente lo que se hizo, de lo que Jesús hizo y de cómo ganó nuestra salvación. Si se acuerdan, había un grupo de rebeldes que pensaba que él iba a liderar una rebelión y estaban esperando que él se levantara como el líder que iba a acabar con los romanos. Y él sencillamente cumplió solo lo que su padre le mandó hacer: venir a entregar su vida por nosotros. Juan 15 del 20 en adelante, miren lo que dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El pueblo, el mundo está aborreciendo al Señor y nos aborrece a mí. Y es esperado que nos aborrezca porque nosotros somos o debemos ser una manifestación de lo que Él es. Y debemos cumplir con nuestro propósito, que es predicarlo a Él y a su palabra. Y tal vez eso genere disconfort, tal vez eso genere problema, tal vez eso genere angustia, tal vez eso nos genere persecución, nos genere dolor, nos genere que tengamos que incluso apartarnos de familia. Pero estaba escrito ya. Jesús lo había dicho, que iba a haber persecución, odio a causa de Él y de su nombre. Hay varios fenómenos que están conectados con esto. El primero es el tema del nombre de Jesús y de su palabra. Y cada vez más estamos evitando enseñar de lo que la palabra real del Señor debe enseñarse. Cada vez estamos evitando confrontar, cada vez estamos evitando tomar un partido, cada vez estamos evitando realmente dar una opinión no nuestra, sino desde el punto de vista de la palabra. Y debemos enseñar lo que la palabra dice. Incluso hay en muchas partes que han llegado a negar partes de la palabra y decir, no, es que esto definitivamente ya no viene el caso. Esto, como escuchábamos en alguna oportunidad, todas las cosas viejas pasaron, hoy todas son hechas nuevas, y entonces el Antiguo Testamento ya no tiene nada que enseñarnos, porque eso fue viejo, eso ya pasó, eso ya no se da. Y tenemos que tener en cuenta que las Escrituras están siendo cada día más desprestigiadas. Ah, no, es que eso ya es un libro histórico. Es que eso ya no nos sirve. Necesitamos un nuevo libro. Incluso una autoridad eclesiástica católica, como es el Papa, hace unos meses atrás dijo algo similar a eso. Dijo, es que para el tiempo actual necesitamos un libro actual y la Biblia es un libro histórico. Entonces necesitamos realizar un nuevo libro. Por Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la razón para que la palabra esté siendo desprestigiada? Al desprestigiar la palabra, vamos a tener una excusa para no creer y enseñar a Jesús, para no seguirla, para no cumplir su palabra, para no aferrarme a ella.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y en Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. O sea que cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo también la palabra, la Biblia, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de ella. En estos últimos tiempos estamos viendo también que la agresividad crece cada día más. Entre el mismo cuerpo de Cristo, entre el mismo cuerpo de creyentes, sin razón aparente, nos atacamos unos a otros. Y en estos días alguien hablaba en un video que en la actualidad ya ni siquiera predicamos la palabra de Dios, sino predicamos contra el hermano X o Y, que está mal. Hay pastores que se dedican única y exclusivamente a ver qué se predicó en otro lado para salir a criticar y a decir todo lo que dijo está mal, es un apóstata, es, por Dios, tanta necesidad en el mundo y nosotros estamos peleando unos con otros. No estamos realmente haciendo el trabajo que se nos fue encomendado. Estamos más pendientes de nuestro reino, mi reinito y las ovejas que no se me vayan y tengo que cuidarlas aquí, guardarlas aquí, porque es que si no, ¿cómo voy a hacer mañana? Y no nos estamos preocupando realmente por el reino de Dios y su justicia. Cada vez más y más personas están negando a Jesús. Están dejando de creer por nosotros mismos, porque nosotros, los predicadores, estamos enseñando cosas que no son lo que Dios quiere que enseñemos. Porque no les estamos dando herramientas para que la vida se haga de acuerdo a la palabra. Porque no estamos dando realmente enseñanzas que lleven a transformar, porque estamos transformando solamente con nuestra palabra, pero no hay poder en nuestra voz porque estamos sin el Espíritu Santo, porque no hay convicción en nosotros de pecado, justicia y juicio, y esa convicción no la transmitimos también. Necesitamos que en estos últimos tiempos volvernos a la palabra, acercarnos a Jesús y que sea el Espíritu Santo llenándonos de ese poder para entender los tiempos que estamos viviendo. La persecución que tenemos y sobre todo el trabajo que realmente debemos hacer. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿tú estás realmente haciendo la obra que Dios te mandó a hacer? ¿Estás realmente cuidando lo que Dios te mandó a hacer? ¿Estás en tu propósito? ¿O estás, como dice la palabra, como ola del mar que viene y va? ¿Estás dejándote mover por vientos de doctrina? ¿Estás más pendiente de lo que dijo mi hermano allí, de lo que se dice allí, que de lo que realmente tienes que hacer? Hay una iglesia que va a ser recogida al final del tiempo, una cosecha final, pero esa cosecha, ese trigo tiene dos características principales. Y esas dos características están en Revelaciones 12:17. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen un testimonio de Jesucristo. Si tú no estás guardando la palabra, tú no tienes testimonio de Jesús.
Si tú no sabes en qué tiempo estás, no tienes testimonio de Jesús. Porque el espíritu de profecía es también testimonio de Él. Si tú no sabes en qué tiempo estamos viviendo, no hay testimonio de Jesús en ti. Y en Revelaciones 14:12 dice: He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Por tanto, hay dos características principales en la iglesia del rapto. Guardan su palabra y tienen la fe en Jesús. No les importa morir, porque su fe está puesta en ellos. No les importa la persecución, no les importa la amenaza, no les importa el riesgo, no les importa nada, porque la fe está puesta en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Jesús vuelve pronto y viene a hacer juicio a la tierra. ¿Te pondrás acaso en su contra? ¿Estás de pronto dejando de lado a Jesús porque te están persiguiendo, porque te están señalando, porque estás viendo que tu familia se está alejando de ti? Piensen antes de continuar este camino. La palabra es verdadera. Todo lo que dijo Jesús se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Así como se cumplió en Él, todo lo que está escrito se volverá a cumplir. Y lo que no se ha cumplido vendrá a cumplimiento. Debemos estar apercibidos del tiempo. Debemos estar entendidos en que, a pesar de que haya persecución, nuestra mirada debe estar puesta en Él. No debemos dejar de poner nuestros ojos en Él. Estos son tiempos de apostasía, son tiempos finales, son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde debemos estar con los ojos abiertos, los oídos despiertos y con los lomos ceñidos para la batalla. Los lomos ceñidos para la batalla. Yo quiero invitarte en esta hora que realmente reflexiones acerca de lo que está pasando en tu vida, de lo que tú estás haciendo, de lo que está pasando en el mundo y de tu papel en lo que está pasando. ¿Qué posición estás tomando? ¿Hacia dónde te estás dejando llevar? ¿Acaso porque dicen que los cristianos favorecieron la muerte de estos muchachos? ¿Tú vas a empezar a negar que sigues a Cristo? Es tiempo de establecer tu fe en Él y en su palabra, en sus promesas. Yo quiero invitarte en este momento a que realmente hagas un análisis de lo que estás haciendo y hacia dónde te estás dirigiendo. Quiero invitarte a reflexionar y que sea el Espíritu Santo trayendo convicción de hacia dónde debes seguir, qué papel debes tomar y hacia dónde debes dejarte llevar por Él. Es Él, no es el viento de doctrina. Un lado está aquí, otro en otro momento está allá. No, es Él el que debe conducirte. Es el camino que Jesús trazó para tu vida, el que tú debes andar. Es el camino que está trazado en su palabra para ti, el que tú debes seguir. Y el Espíritu Santo te va a conducir a ese camino. Si tú le permites que Él te tome de la mano y te lleve, Él te va a revelar el camino que es Jesús, el camino que es seguir su palabra, el camino que es dar fruto en Él, porque ahí es donde Él va a reconocerte a ti. Porque por los frutos los conoceréis. Él te va a reconocer, no porque te llames Pedro, Juan, porque seas apóstol, profeta, lo que sea. Él te va a reconocer por los frutos que tú estés dando para Él. Yo les bendigo en esta noche.
Y yo oro para que el Señor sea tocando vuestro corazón, para que el Espíritu Santo sea llenándote de discernimiento, porque es necesario que te llenes de su presencia, de su discernimiento, de su poder para estos últimos tiempos, porque debes ser testigo. Debes ser testigo. Los amamos mucho. Nos vemos el domingo. Bendiciones.